Buenas noches familia, esperando te encuentres sórdidamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les voy a contar algunas anécdotas que han ocurrido en Airbnb. Pues es algo extraño que en estos lugares estén ocurriendo acontecimientos de esta índole paranormal. Digamos que sí es un poco extraño, pero no tanto, cuando el Airbnb que rentan las personas ocurren en casas viejas, ya quizás abandonadas. Es ahí donde lo curioso e interesante puede pasar, pues nunca sabemos si lo que rentamos es algo que nos va a pasar tranquilamente las vacaciones o quizás que estemos comiendo y de repente se muevan las cosas, ¿no? Pues es algo que no sabemos, pero es algo interesante que podemos contarles el día de hoy. Así que sin más por el momento, los invito a escuchar y ponerse cómodos para estos relatos ocurridos en Airbnb. Comencemos. Alquilé un acogedor Airbnb en medio de las montañas, buscando un refugio tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Quería pasarme un tiempo a solas, luego de separarme de mi esposo. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien, y que ese sitio, en lugar de darme la seguridad que necesitaba, me causó tener un pequeño visitante en casa que me acompaña al día de hoy. Desde el primer día, pequeños objetos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Las llaves, mi teléfono, incluso mis gafas. Atribuí inicialmente estas desapariciones a mi propia distracción, lo cual no era nada raro en mí, pero pronto descubrí la verdad aterradora. Una noche, mientras buscaba frenéticamente mis llaves perdidas para tomar el auto e ir al pueblo por provisiones, vi algo moverse en el rabillo del ojo. Me giré rápidamente y me encontré con una pequeña figura encapuchada. Un chaneque. Esas criaturas míticas de la tradición mexicana que adoran jugar con bromas y causar problemas. Tenía el cuerpo como del tamaño de un niño pequeño, pero era demasiado flaco como para compararlo con la estructura de un ser humano. Además de que su apéndice era de un tono verde nauseabundo y sus gestos parecían ser desagradables, pero solamente hacían que me diera mucho más miedo pensar en lo que podía hacerme. El chaneque me miró fijamente con sus ojos traviesos y chispeantes. Su risa juguetona llenó el aire, haciéndome estremecer. Me di cuenta de que estos seres traviesos eran los responsables de las desapariciones en mi Airbnb. Decidí enfrentar a esta cosa. Le rogué que me devolviera mis pertenencias y le prometí dejar ofrendas en agradecimiento. Hubo algo en esas palabras que me hizo que mi espalda se erizara, pero francamente no tenía idea de qué otra cosa podría ser. Con una risita maliciosa, el chaneque asintió y desapareció en las sombras. A partir de ese momento, las desapariciones cesaron, pero sentía una presencia inquietante en el lugar. Los chaneques parecían estar observándome, jugando con mi mente y alimentándose de mi temor. Aunque me había advertido de su naturaleza traviesa, no pude evitar sentir un extraño encanto por estas criaturas mitológicas. Pero también aprendí a tener cuidado, a asegurar mis pertenencias y a respetar su espacio. Aún me quedaban un par de semanas ahí, de forma que supuse que podríamos tener una convivencia sana si les dejaba pequeños montones de dulces y bebidas. Como investigué en internet que les gustaban, sus risas nocturnas me estremecían un poco.
Pero debo admitir que era una experiencia que me emocionaba y me alejaba de los problemas con mi ex esposo. Mi estancia en la montaña se convirtió en una danza constante con los chaneques. A veces encontraba pequeños regalos inesperados en mi camino, como una flor o una pequeña planta de un hongo. Pero siempre recordaba que estos seres podrían volverse peligrosos si los enfurecía o los subestimaba. De manera que todos sus regalos los dejaba en un lugar especial y les colocaba más ofrendas cada que podía. A medida que dejé el Airbnb y me alejé de la montaña, sentí una extraña mezcla de nostalgia y alivio. Aunque la presencia de los chaneques me había perturbado, también había despertado una fascinación por el mundo místico y sobrenatural que nos rodea. El último día que estuve en ese sitio, me aseguré de decirles que me iba a casa, pero que les había agradecido mucho por su presencia. Una vez que llegué a mi casa y desempaqué, me di cuenta de que el mismo ser que había visto al principio, ahora me observaba desde el baño. En ese momento grité, pero al poco tiempo llegamos al mismo trato que en la montaña. Debo admitir que a veces es un poco molesto tener a ese visitante en casa, pero al menos sé que mientras tenga un contenedor con dulces en la mano, nos llevaremos bien y no veré su cara terrorífica. Por lo que sé de los relatos de internet, ellos pueden ser realmente malvados si se les provoca. Cuando recuerdo mi experiencia en aquel lugar, no puedo evitar preguntarme si los chaneques aún siguen acechando en las montañas, esperando sorprender a los desprevenidos viajeros con sus travesuras. Me pregunto si aquellos que se atreven a aventurarse en aquel lugar aún se encontrarán con la enigmática presencia de los chaneques, listos para jugar sus juegos misteriosos y desencadenar el caos en un abrir y cerrar de ojos. Hace poco decidí alquilar un departamento a través de Airbnb para disfrutar de unas vacaciones tranquilas. Se notaba que era una opción bastante más barata que cualquiera de los otros hoteles y acomodamientos de la zona. Las fotos en línea mostraban un lugar acogedor y encantador, pero pronto descubriría que esa ilusión se convertiría en una experiencia aterradora. Cuando llegué al lugar, me sorprendió encontrarme frente a una vieja casa abandonada, aparentemente desolada y con un aura misteriosa. Las paredes descascaradas y las ventanas rotas parecían susurrar historias de un pasado sombrío y olvidado, como si fuera una mala broma. No se parecía en nada a las fotografías. Cuando toqué a la puerta, el hombre que vivía ahí salió para darme la bienvenida con mucho entusiasmo. Se veía tan anciano y frágil como esa casa. Pensé que si no le ayudaba con el negocio, seguramente nadie más iba a entrar a ese lugar. Así que simplemente pensé en quedarme por lo menos esa noche para buscar otra cosa, y que el pobre hombre ganara algo de dinero. A pesar de los instintos que me advertían que retrocediera, decidí darle una oportunidad y entrar. La oscuridad me envolvía mientras atravesaba la puerta, y un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir una especie de peligro en el ambiente. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral, creando una sensación inquietante en mi interior. Se suponía que esa casa tenía un departamento de escaleras arriba, en la azotea,
que sería el sitio donde me iba a quedar. Al llegar ahí noté que una de las ventanas tenía el metal cayéndose. La escalera apenas funcionaba, al igual que el baño. A medida que exploraba el interior del departamento, la perturbadora verdad comenzó a revelarse. Puertas que se cerraban con violencia sin que nadie las tocara. Ráfagas de aire frío que me acariciaban la piel y sombras fugaces que se deslizaban por los rincones de las habitaciones. Una constante sensación de ser observado y acechado se apoderaba de mí, convirtiendo cada momento en un desafío para mantener la calma. Pensé entonces en irme en ese instante, pero para mi desgracia, descubrí que no había lugares disponibles en otro sitio. Era temporada alta y simplemente todas las habitaciones estaban ocupadas. Conforme el día se iba, llegó el momento de enfrentar las horas de oscuridad. Mientras intentaba dormir, los ruidos inexplicables llenaban el aire, creando una sinfonía perturbadora. Golpes en las paredes como susurros siniestros, pasos que no pertenecían a nadie más que a mí. El miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser, erosionando mi tranquilidad y dejando una profunda inseguridad en mi mente. Estaba rogando por ver que hubiera otro sitio para quedarme, pero simplemente no encontraba nada. No me quedaba más que refugiarme entre las sábanas y esperar a que amaneciera pacientemente, sufriendo el tormento de esos entes que al menos no me dañaban físicamente. Salí y disfruté mucho la playa y sus alrededores. Comí delicioso y al menos eso me sirvió de consuelo para lo que me esperaba en la noche. Cuando mientras yacía en la cama, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Abrí los ojos y allí, al final de la cama, se encontraba una figura borrosa. Una sombra oscura que parecía disolverse en el aire. Mi corazón se aceleró hasta límites inimaginables y un grito quedó atrapado en mi garganta, incapaz de escapar. Decidí abandonar el departamento al día siguiente, sin importar las consecuencias económicas y que tendría que regresar a la ciudad sin cumplir mi periodo de vacaciones. No podía soportar más la presencia inquietante que se había apoderado de aquel lugar. Mientras me alejaba, sentí un alivio abrumador, como si hubiera escapado de las garras de una pesadilla viviente. Claro que reporté este acontecimiento con Airbnb, pues me vendieron una cosa que no era. Muy buenas noches, inframundo. Era el primer viaje que hacía sola. Tenía 25 años en ese momento y había soñado con irme de aventura para escaparme de la rutina por meses. Decidí alquilar un alojamiento a través de Airbnb, confiando en que sería el lugar perfecto para disfrutar de mi tiempo libre. Todo se notaba encantador y creí que sería muy buena opción para disfrutar de la ciudad a la que iba sin estar comiendo todo el tiempo en restaurantes caros. Después de todo, no tenía mucho presupuesto, pero lo que parecía un paraíso vacacional se convirtió rápidamente en una pesadilla infernal. Al llegar al lugar, una hermosa cabaña en medio del bosque, sentí una extraña opresión en el aire. Era como si ahí todo estuviera más frío, un par de grados al menos. Lo atribuí a que seguramente algo en la construcción estaba dando ese efecto, e ignorando mi intuición, decidí no dejar que el presentimiento de peligro arruinara mis esperanzas de una estadía agradable.
Las primeras horas transcurrieron en relativa calma, pero a medida que pasaban, los sucesos inexplicables comenzaron a agobiar mis sueños. En esa primera noche, los lamentos y susurros provenientes de las paredes se volvieron cada vez más inquietantes. La sensación de ser observada constantemente se apoderaba de mí, dejándome en un estado de paranoia constante, a tal grado que incluso busqué cámaras escondidas en los diferentes puntos del lugar para revisar si no era eso lo que me estaba causando molestias mentales. Una noche, mientras trataba desesperadamente de conciliar el sueño, una presencia gélida se posó sobre mí, paralizándome de miedo. Mis ojos se abrieron de par en par y frente a mí, flotando en el aire, estaba un fantasma de aspecto horripilante. Su mirada penetrante y lúgubre perforó mi alma. Tenía el rostro cadavérico y desnudo. Podía notar que toda su anatomía tenía gusanos y otros insectos que le caminaban debajo y sobre la piel, llenándome de una angustia indescriptible. Su boca se abrió en un grito silencioso que retumbó en mis oídos, haciendo eco en los rincones oscuros de mi mente. El terror me invadió y supe que debía abandonar ese lugar de inmediato. En medio de la oscuridad y el pánico, empaqué mis pertenencias apresurándome y salí corriendo de esa cabaña maldita directo a mi auto. Me sentí desprovista de cualquier forma de defenderme. No me iba a quedar un instante más cerca de ese sitio. Sentí el aliento frío del ser en mi nuca, persiguiéndome con una presencia sobrenatural mientras huía por el bosque, apresuradamente pisando el pedal entre las brechas. Sentía como el auto brincaba de un punto a otro sin cesar. Estuve a punto de voltearme varias veces por la imprudencia de mi manejo. Pero el colmo fue cuando al momento de dar vuelta, una curva que por fin me sacaría a la carretera, pude ver de nueva cuenta a ese ser, pero ahora en el asiento trasero. Solté el volante por instinto, como para proteger mi rostro, y el auto chocó contra un árbol. Desperté cuando llegó la ambulancia. Al parecer no me había causado demasiados daños, solo el auto estaba casi destruido. Incluso con ello, sentí que el alivio inundó mi ser mientras dejaba atrás aquel Airbnb poseído de una cabaña por un espíritu maligno. Ahora, antes de elegir un lugar para hospedarme, investigo a fondo y presto atención a cualquier indicio de sucesos paranormales. Y por nada del mundo tomo sitios con descuentos demasiado buenos para ser verdad. Porque, como lo comprobé, puede que lo sean por una razón. Mis vacaciones soñadas se convirtieron en una pesadilla a manos de aquel fantasma atormentado. En una ocasión, solo para cambiar de ambiente y sentir que estaba de vacaciones, aunque me había quedado en mi ciudad, la capital del país, pensé que lo mejor sería rentar un apartamento de lujo por un par de noches. Estaba de lo más tranquilo disfrutando de los lujos del lugar, como una cocina equipada y enorme, además de montones de aparatos y una regadera también de lujo, cuando mi teléfono sonó de repente, rompiendo el silencio en la habitación. Con cautela contesté, sin imaginar lo que estaba por venir, dado que hasta ese momento, que eran las 2 de la mañana, me la había pasado de maravilla. Una voz susurrante y etérea emergió del otro lado de la línea. Era un tono débil pero inconfundible, cargado de tristeza y angustia.
Se trataba de un ser que no era de este mundo. Como fanático de la psicofonía, sentí que era mi oportunidad de grabar una, de manera que me quedé en la línea, buscando nervioso la forma de grabarla. Me dijo que era el alma de alguien que había fallecido en ese mismo lugar. Aunque inicialmente me sentí horrorizado, algo en su voz me impulsó a escuchar su historia. El fantasma me relató los horribles sucesos que lo llevaron a su muerte. Eventos oscuros y violentos que ocurrieron en ese Airbnb hace muchos años atrás. Me contó sobre las voces inquietantes que escuchaba en las noches, las sombras que se movían por las habitaciones y el sentimiento de que estaba siendo acechado por una presencia maligna. Su voz temblaba mientras se revivía su terrorífico final, y yo no podía evitar sentir compasión por su alma atormentada. En ese momento encontré la aplicación correcta para grabar todo, y presionando el botón, estaba emocionado porque creí que finalmente tendría mi propio registro de lo paranormal. El ser me advirtió entre sonidos viciados y entrecortados, como si no pudiera hablar correctamente, que no podía coordinar sus cuerdas vocales con la manera adecuada, sobre los peligros ocultos en ese lugar, incitándome a abandonarlo lo antes posible. Después de escuchar su relato, el miedo y la intriga se mezclaron en mi interior. Estaba indeciso sobre si huir de ese sitio o ceder a mi pasión por lo sobrenatural e investigar qué pasaba. Pero al final de la conversación, el ente soltó un grito que resonó en todas las bocinas y Alexas del sitio. Retumbó diciendo que me fuera una y otra vez. En última instancia, con los cabellos de punta por lo que estaba pasando, decidí seguir el consejo del espíritu y dejar el lugar de inmediato. Empaqué mis cosas rápidamente, sintiendo como unos ojos invisibles me observaban mientras lo hacía. Al abandonar el lugar, sentí un alivio abrumador y agradecí en silencio al espíritu que me había contactado. Me comprometí a compartir su historia advirtiendo a otros sobre los peligros ocultos que yacen en lugares malditos como ese. Lamentablemente la aplicación no pudo grabar el fenómeno, pero estoy convencido que los inmuebles viejos guardan a las almas que fallecen de forma violenta. Aún tengo curiosidad de saber si ese ser me podría llamar de nueva cuenta. Si sería posible que usara de nueva cuenta ese método para agradecerme que cuente su historia, o si por casualidad hay alguna manera de poder contactar con él. He tratado de marcar de nueva cuenta al número que salió de mi teléfono, pero siempre me dice que el número que marco no existe. No olvides suscribirte a mi canal alterno, Historias con Inframundo, donde encontrarás nuevas y aterradoras historias para no dormir. Te dejo el enlace en la descripción.